Estamos en un lugar de privilegio, ¿eh? Hay otra gente que está en la cárcel, otros están en el hospital, otros están en el cementerio. Nosotros tenemos el privilegio de estar en la casa de Dios, de poder encontrarnos con nuestro Señor y Salvador. No hace falta profundizar, pero estamos viviendo días muy difíciles. La Biblia habla acerca de tiempos peligrosos y yo he explicado aquí en el púlpito, cuando usa esa palabra peligroso, habla de tiempos salvajes, y esos son los días que estamos viviendo. La gente sin Dios está desorientada. Esta semana ha sido realmente intensa y uno se asoma un poquito al mundo y ve el tendal de almas destruidas por diferentes causas. Pero detrás siempre está el mismo manipulador, que es el diablo, destrozando almas. El domingo anterior, ni bien llegué al fútbol, 10 personas me recibieron, todos alcoholizados. Y saludándome con alegría, y profe, venga, sáquese una foto. Ahí me saqué una foto con todos ellos. Y comencé a hablar de la palabra de Dios. Y cuando estaba llevando a la persona, uno de ellos, que era el que me daba más atención para guiarlo a Cristo, vino otro y lo sacó. Vení que quiero presentarte mi hija. Y el hombre después vuelve y habla conmigo, y cuando lo voy a guiar a la decisión otra vez, vienen dos mujeres y dicen, dale, vamos que ya tenemos que salir, ¿no? Y uno ve el diablo trabajando, ¿eh? No quiere que la gente se encuentre con Cristo, que se encuentre con Dios. Anoche estábamos al final. Fue un día especial ayer porque después de la reunión tuve que ir al fútbol también, una actividad especial, y terminamos 11:30 de la noche, las transmisiones y todo eso. Cuando salgo a la calle y saqué unas fotos ahí, estaban ahí no de sobremesa, no sé cómo llamar, pero había como 40 personas, todos alcoholizados, hombres, mujeres, con niños algunos. El espectáculo es triste, el diablo está trabajando, ¿eh? El viernes estuve en el doctor, y mientras el doctor me estaba atendiendo, tocaron el timbre, entró ahí un muchacho, un profesional, y el doctor me presenta y dice, este es un predicador de las sendas antiguas. Y con tal presentación aproveché la oportunidad y me puse a predicar, ya no me importó mi salud. Y el otro profesional que llegó ahí, me dijo su nombre todo y me dice que había recaído en drogas. Él había ido a la iglesia mucho tiempo y ahora estaba ahí en ese conflicto, y ahí ya dejé al médico de lado ahí, y el doctor cruzó sus brazos y escuchaba mi conversación. Y le traté de guiar a Cristo y de animar, y vamos a tener contacto con esas personas, pero vi las huellas digitales del diablo obrando en otra vida también. Y fui a una casa ahí donde venden garbanzos, porotos, ají molido, orégano. Bueno, yo fui por esas cosas y venden de todo, y me puse a hablar ahí con la señora. Y ella me dijo, usted sigue trabajando con la colectividad boliviana, sigue predicando. Ahí estamos, predicando la palabra de Dios. Y otra vez, cuando le voy a presentar el evangelio, entró gente. El diablo está trabajando. Por todos lados, por todos lados. Estamos viendo almas destruidas, familias que se derrumban así. Y se hacen añicos, literalmente, se hacen pedazos. Y la única forma de tener victoria es teniendo a Cristo, como hemos cantado recién, ¿eh? Yo tengo la victoria, pues Cristo me salva. Y aquellos que están sin Cristo están realmente perdidos, sufriendo en este mundo. Muchos están sobreviviendo, usted los ve a la deriva. Anoche veía algunos drogados y borrachos, son cadáveres ambulantes. No tienen a Cristo. Y si usted está en la casa de Dios y va a escuchar la palabra de Dios, ábrale el corazón a Dios. Porque todos nosotros tenemos nuestras luchas en diferentes campos. Pero en todos esos campos el diablo trabaja con un solo fin, del cual el Señor Jesús nos advirtió cuando dijo que el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Esa palabra hurto, la palabra robo, él vino a robarnos el gozo, vino a robarnos la alegría, y hasta muchos le está robando la juventud, haciéndolo caer postrado ante los vicios.
Eso es algo visible, pero hay tantas cosas en la oscuridad, en las tinieblas, tiempos peligrosos. Vino a hurtar, dice la palabra de Dios, vino a matar. Y Él comienza con matar todo sentimiento espiritual, toda inquietud espiritual. Y finalmente termina matando físicamente a las personas. Y vino para destruir. Pues ese es el fin. Él quiere destruir la familia, quiere destruir nuestras vidas. Y nosotros tenemos que estar atentos porque también quiere destruir la iglesia del Señor. Ese es el propósito. No hay que bajar la guardia. Estoy anhelando a ver a los hermanos. Yo creo que la semana próxima ya vamos a tener el regreso de algunos, vamos a tener el lugar lleno porque hay muchos de viaje todavía, tienen que volver aquí al país y tienen que volver a la casa del Señor. Y también estaba ahí hablando con una mujer joven futbolista y entonces estaba viendo ahí unas imágenes en un boliche y identifiqué varias que son futbolistas ahí y hablando de eso me estaban hablando sobre una persona con la cual contacté y va a venir aquí a la iglesia. Yo creo que ya el domingo, el sábado lo vamos a tener aquí. Y me dice, hay que hacer algo por esa persona. Y dice, está teniendo serios problemas con el alcohol. Es una persona joven, a la cual yo conozco, cada tanto le veo, le saludo. Pero ahí está, hermano, el diablo trabajando. No se descuide. La Biblia dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y no sea cosa que usted o yo estemos en la lista de sus víctimas, de sus candidatos a los que él quiere destruir. Estemos atentos. Hoy quiero hablarles un mensaje muy especial para mí. Y el mensaje se llama Las 3 embarcaciones más notorias de la historia. De eso quiero hablarles en esta mañana. Las 3 embarcaciones más notorias en la historia. Si puede buscar ahí en el libro de Génesis, el capítulo 6, por favor. El libro de Génesis, capítulo 6. Y una vez que llegue ahí, ponga su atención. En el versículo 5. Génesis el capítulo 6, versículo 5. Hoy no vine complicado, es el primer libro de la Biblia, lo va a encontrar fácilmente, ¿no? Dice así la palabra de Dios, Génesis 6, verso 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este texto parece la radiografía de los días que estamos viviendo hoy. Es como que la historia vuelve a repetirse. La maldad de los hombres galopando entre la sociedad a toda velocidad. La maldad es algo que no paga impuestos, no respeta clase social. La maldad avanza continuamente y dice la Biblia que en estos días la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Parece que nunca se termina nuestra capacidad de asombro cuando vemos las noticias y cada vez vemos casos más dramáticos, muertes dramáticas, historias dramáticas, reflejando lo que dice el texto, la maldad de los hombres es mucha en la tierra. Y dice que todo el designio de sus pensamientos está inclinado hacia el mal. El hombre tiene una mente que se inclina al pecado. No son las mayoría de los habitantes del mundo que se despiertan cada día con deseos de buscar a Dios pensando en Dios. La mayoría de los pensamientos que habitan en la mente humana son hacia el mal. Tienen una relación con el pecado, una inclinación con el pecado, un deseo hacia el pecado. Pues lo que es el comienzo de la historia humana, que está aquí en este texto, al final de la historia humana, porque este es el tiempo que estamos viviendo, tiempos del fin. La historia vuelve a repetirse. En estos días había un hombre que sobresalía, un hombre que se destacó por una virtud que había en él y que debe estar en todos nosotros, era la fe. Un hombre que se distinguía por la fe, su nombre era Noé. Dios iba a convocarlo a él como a nosotros para una misión muy especial, de ser el obrero
el constructor de un medio de salvación. Nosotros somos comunicadores del Evangelio. Ese es el medio de salvación para la sociedad de nuestros días. Y nosotros tenemos que ser como ese hombre, solo que no actuamos igual que él porque estamos fallando en la fe. Nuestra fe no está tan fuerte como la de él, nuestra fe no es tan sana como la de él, no tiene tan buena salud como la de él. Por eso yo quiero animarles en esta mañana que miremos a este hombre que fue el constructor de la gran primer embarcación más notoria de la historia. Noé fue llamado a construir un arca. Ese fue el medio de salvación que Dios ofreció al mundo antiguo. Pero un detalle más sobre ese mundo. Observe aquí, capítulo 6, verso 11. Génesis 6 y el versículo 11. Dice la palabra de Dios: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. Otro pasaje que refleja la sociedad de hoy también. La maldad, la violencia, que comienza muchas veces con una violencia verbal. La agresión en el colegio de los padres a los maestros de sus hijos. La agresión en el matrimonio, el hombre levantando la voz desmedidamente y en algunos casos la mujer haciendo eso también. La violencia verbal en el trabajo, la violencia verbal en las calles, en las marchas, en los piquetes, en lo que usted ve, comienza la violencia en la parte verbal, en la clase política, diciéndose barbaridades unos contra otros, y luego va a venir la agresión, y luego va a venir la violencia física, y todo terminará en un caos, en una catástrofe. Pues aquellos días, dice la palabra de Dios, la tierra estaba corrompida, literalmente estaba todo podrido en aquellos días. Nuestra sociedad no es muy sana hoy. Nuestra sociedad está enferma, corrompida literalmente, por causa de la presencia del pecado y la tolerancia del pecado, porque la gente tolera al pecado de tal modo que convive con él, y hasta algunos lo disfrutan. Eso no es sorpresa, porque la Biblia habla de los deleites temporales del pecado. El pecado produce una felicidad, produce una satisfacción, pero por muy breve tiempo, y luego la ruina, y luego viene la ruina. Pues aquí está nuestro hombre, Noé. Cuando pasaron los siglos y llegamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pedro escribió acerca de este hombre. Y una de las cosas que siempre me gustó, cuando Pedro lo identifica a Noé como un pregonero de justicia. Esa palabra pregonero quiere decir que él era un predicador, que él era un mensajero. El mensaje que él estaba dando al mundo antiguo era un mensaje de Dios. Y que por el avance de la maldad y del pecado, Dios había tomado una determinación, que era la de destruir aquel mundo por agua. Esto es lo que conocemos como el diluvio. Y este hombre tenía que salir a predicar ese mensaje, que Dios iba a destruir el mundo por agua, por un diluvio. Ese mensaje sonaba extraño en aquel tiempo, porque la gente nunca siquiera había visto caer una gota de agua del cielo. Nunca había llovido en la tierra. Y este hombre estaba predicando. De eso es que nosotros deducimos que la gente lo tomaba como un loco. ¿Dónde perdió el tornillo? ¿Qué le pasa? ¿Cómo va a venir agua del cielo? Es como que yo les diga a ustedes, prepárense que van a venir nubes en forma de vaca y lloverá leche. Y ustedes, ¿qué está diciendo? ¿Qué está predicando? Más o menos así sonaba la prédica de Noé en aquellos días. La gente lo miraba: ¿de qué manicomio se escapó este loco? ¿Cómo que va a venir lluvia? Y dice que esas lluvias iban a venir en forma de juicio, porque esas lluvias venían para poner fin al pecado, al avance de la maldad y de la violencia en aquellos días. Pero este era un hombre de fe, y la Biblia dice que él le creyó a Dios. Cuando Dios le dijo que iba a venir un diluvio para poner fin en aquella generación, la Biblia dice, y Noé le creyó a Dios. Y entonces tenía que construir un arca. Un hombre solitario, construyendo una gran embarcación.
Dios le da todos los detalles, después ustedes lo pueden leer. La clase de madera que tenía que usar, la clase de brea que tenía que usar para unir las maderas, cómo tenía que hacer las puertas, las ventanas. En los versículos que siguen ahí está todo explicado en detalle, el plano de Dios del arca. Lo que no quiero que pierda de vista, que esa arca fue el medio de salvación que Dios proveyó para aquella generación. Los que iban a entrar en ese arca serían salvos del juicio que iba a venir por causa de la violencia, por causa de la maldad, por causa del pecado. Ahora lo que me encanta es ver a este hombre Noé, el capitán de la fe de aquella generación, siglos, muchos siglos después. En la carta a los Hebreos que estudiamos el domingo pasado, el capítulo 11 presenta lo que llamamos la galería o la vitrina de los héroes de la fe. Héroes y heroínas, hombres y mujeres que se destacaron en esta vida por su vida de fe. Y en esa lista de personas aparece Noé. En la carta que se escribió a los Hebreos en el capítulo 11, y dice en el versículo 7 que con temor Noé preparó el arca. No, la palabra temor, usted sabe que en la mayoría de los casos en la Biblia no implica miedo, sino reverencia, respeto a Dios. Con reverencia, con respeto a Dios, al pacto que Noé hizo con Dios. Él construyó el arca. Y esto es lo que a mí me conmueve y es donde nosotros debemos ser igual a este hombre Noé. Que ese hombre tenía una preocupación por la humanidad. Otra vez, Noé tenía una preocupación por la humanidad y por la salvación de ellos. Y entonces se puso a trabajar en esa arca. Dios le dio un tiempo limitado. Para nosotros parece mucho tiempo, pero no lo era, 120 años. Dios le dijo, construye el arca, porque en 120 años iba a venir ese juicio. Noé le creyó y comenzó a trabajar. No tenía mucha ayuda, no tenía el oficio de carpintero, no era muy conocedor de la madera, pero Dios lo fue guiando paso a paso. Aquella arca comenzó a tomar forma. Imaginamos nosotros que la gente extrañada miramos, ¿y este loco qué andará haciendo con eso? Y cada día sumaba madera y transpiraba y se sentía el ruido de martillo y de clavos uniendo las maderas y todo aquello, y la gente miraba, se burlaban seguramente. Noé ya era un hombre de edad avanzada y entonces alguno dirá, este viejo se enloqueció, ¿cómo terminará todo esto? Pero Noé tenía amor por la humanidad y él quería construir un medio para que ellos fueran salvos. Dios le dio las indicaciones y nosotros también debemos hacer algo por el mundo que vivimos. Ya Cristo nos salvó a nosotros, ya nos dio una vida nueva, ya Cristo perdonó nuestros pecados. Él nos hizo ahora miembros de la familia de Dios, nos hizo herederos de la vida eterna. Y entonces, ya que nosotros tenemos un futuro asegurado en Cristo, pues hagamos algo por el prójimo, hagamos algo por la humanidad, llevémosle el medio de salvación en la actualidad, que no es el arca, sino que es la persona de Cristo la que salva en nuestro tiempo. Hay que imitar la fe de este hombre llamado Noé. Noé, hermanos, trabajó en la primer embarcación más notoria de la historia. Hasta los días de hoy pasaron siglos y siglos y siglos, y hasta aún en el mundo incrédulo es identificado este hombre Noé. En los días del Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo habló acerca de él. Observemos qué es lo que él dijo. Si puede ir un momento al Evangelio de Lucas, por favor, el capítulo 17. El Evangelio de Lucas, el capítulo 17, ese habla acerca del advenimiento, de la venida del Señor Jesucristo. Y el Señor comienza a dar señales de cómo sería el regreso a nuestra vida. Algunos de los que están aquí o los que nos van a ver a través de un video o nos están viendo a la distancia, sepan que Jesús dijo que Él iba a volver otra vez. Y una vez más les recuerdo la palabra que tenemos aquí a mi espalda, Maranata. Esa palabra quiere decir que Cristo viene y viene pronto. Cristo vendrá. Y entonces Él da señales acerca de su venida para que nosotros tengamos una pista clara de qué cosas iban a suceder antes que Él regresara. A un costado se habla de un advenimiento, segundo advenimiento. Ese tema lo dejo de lado para enfocarnos en las señales que nos anticipan el regreso de Cristo.
Aquí entonces en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, y ahí ponemos la mirada en el versículo 24, dice la palabra de Dios, Lucas 17, verso 24, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Quién es el Hijo del Hombre en este pasaje? El Señor Jesucristo. Así que en su día, en su tiempo de regreso, de advenimiento, verso 25 dice, primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Eso habla de los sufrimientos que él iba a tener en la cruz, sea desechado. La Biblia dice que iba a ser despreciado y desechado entre los hombres. Hablaba de la persecución, de los castigos a los que fue sometido, de la muerte en la cruz. Por supuesto, eso tenía que pasar. Sabemos que él murió, también sabemos que resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios como abogado nuestro, dice la Biblia, intercediendo por nosotros. Verso 26, aquí está nuestro tema. Verso 26 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Hermanos, la palabra de Dios dice, antes que Cristo regrese, en este tiempo, las señales que habrán es que la sociedad será similar a la de los días de Noé. ¿Qué hacía la gente en aquel tiempo? Practicaba la violencia, practicaba la maldad. Esto también está ahora muy dimensionado en nuestros días. Violencia y maldad por todas partes. También en aquel tiempo dice que la gente comía y se casaba, andaban en la búsqueda de sus placeres. Hoy le ofrecen en los canales, en diferentes publicidades, comida gourmet, comida peruana, venga a comer, comida camba. Tenemos de todo, comida japonesa, toda clase de comida. Hasta los judíos promueven la comida kosher, dicen ellos. Toda clase de comida. La gente hoy anda en esa búsqueda de nuevos alimentos y dice, y se casaban y se daban en casamiento, andaban en la búsqueda de los placeres físicos, pero no tenían tiempo para Dios. Nadie se ocupaba del alma en aquel tiempo, exactamente igual que en nuestros días. Nadie se ocupa de su alma. La gente anda en esta carrera loca en la búsqueda de los placeres y como yo digo, corren y corren para no llegar a ninguna parte. Este mundo está cansado, frustrado, este mundo está derrotado y la razón es porque no conocen a Jesucristo. Tienen algunas fiestas engañosas que le producen una satisfacción, una felicidad pasajera. Comen, se casan, se dan en casamiento. Dice ahí la palabra de Dios también, dice bebían. Y vaya si bebe nuestra generación. Compraban, vendían, andaban en los negocios. Eran gente de negocio, gente que le importaba lo material, toda su visión estaba aquí. Ellos tenían lo que yo le llamo la doctrina del chancho, del cerdo. ¿Se acuerda aquel hombre que se enriqueció, que tuvo mucho fruto, su cosecha, y mandó agrandar los graneros? Y dice el Evangelio que él hablaba con su alma, no con Dios, y le decía, alma, come, bebe, regocíjate, porque muchos bienes tienes. Así es nuestra generación. Mire cuánta plata hice. Mire, tengo tarjeta, Gold, tarjeta de oro. Mire, tengo tal otro, tengo tal auto, tengo tal casa, tengo tal proyecto comercial. La gente compra, vende, se casan, comen. Nadie se ocupa de su alma. Pero ¿qué pasó con ese hombre rico que hablaba consigo mismo y decía, alma, come, bebe, regocíjate, porque muchos bienes tienen? Y se sintió una voz del cielo que le dijo, necio, esta noche vendrán a buscar tu alma y lo que tienes, ¿para quién será? Pues así es la vida también y la Biblia nos los recuerda. Dice que es como neblina que aparece y desaparece. Estamos y no estamos. Y aquí estamos, pero en un minuto más tarde no sé si estaremos todavía aquí. Pues así es la vida. Y entonces así es el hombre sin Dios. Es un ignorante de lo que le puede pasar. Su alma está en constante peligro, pues él no lo sabe. Lo ignora todo lo que pasa a su alrededor. Ignora las actividades del diablo, los propósitos del diablo y cómo el diablo quiere empujarlo hacia el infierno mismo. En los días de Noé,
La gente comía, bebía, compraba, vendía, se entregaban a los placeres, se casaban. Exactamente todo pasa hoy, igual. Un cumpleaños de 15 de la colectividad boliviana. Todo ese ritual, desde el cambio de los zapatitos para la niña, de la vestimenta, de los colgantes llenos de dinero, y todo lo que nosotros ya conocemos. Y empiezan a incentivarlo con la fiesta de las salacitas y todo eso, y después le meten en el carnaval y vestidos de diablo y colgados de espejitos, danzando diferentes danzas, y luego vendrá la fiesta de la Pachamama y todo lo que nosotros ya conocemos. ¿Dónde está Dios en todo eso? ¿Dónde está Dios? La gente come, bebe, se casan, se dan en casamiento, compran, venden, hacen negocios, y el alma reseca, vacía, sin vida, no tienen a Dios. Pues cuando eso suceda, Cristo iba a regresar. Pero Noé trabajó y construyó su arca. La noticia triste, por si alguien no lo sabe, de aquella generación solamente 8 personas se salvaron. 8 nada más fueron los que entraron al arca. Y la cosa más increíble, los animales tuvieron más confianza que el ser humano, porque los animales entraron de 2 en 2 y en algunos casos hasta parejas de 7 entraron al arca. Los animales estaban más confiados que la gente. Y aparte, dice el Salmo 84, dice que aún las golondrinas hacen sus nidos en los atrios de la casa de Dios. Aún los pájaros buscan la casa de Dios. La gente no busca a Dios. La gente no busca a Dios. Por eso tenemos este mundo triste, este mundo loco, vacío, gente lleno de almas vacías. Así es nuestro mundo, está lleno de almas vacías. ¿Cuál es la razón? No tienen a Cristo. Noé trabajó, 8 personas fueron salvas, nada más. Cantamos en esta mañana, ven amigo a Jesús, porque Él murió por ti. Pero después en el coro de ese himno cantamos en esta mañana, día fatal vendrá cuando no habrá lugar, porque la puerta se cerrará y ya no podrás entrar. Así dice el himno que cantamos en esta mañana. El día que Noé entró al arca y cerró la puerta y empezaron a caer cosas extrañas del cielo, gotitas de agua, nunca había llovido, y la gente se miraba uno a otro. ¿Qué es esto? ¿No será que el viejo loco ese tenía razón? La Biblia no lo dice, pero nosotros lo imaginamos. Que el agua, dice que las fuentes de las aguas de abajo también explotaron y empezó a aparecer agua por todos lados. Y cuando el agua empezó a subir a los tobillos de las personas y a las rodillas y a la cintura, la preocupación iba creciendo y nosotros imaginamos que la desesperación se apoderó de esa gente. La Biblia no lo dice, pero lo imaginamos, que enloquecidos golpeaban el arca. Abrinos, Noé, abrimos, ahora creemos, ahora sí entendemos lo que nos dijiste. Pero ya era tarde, la puerta estaba cerrada, la puerta no se iba a abrir. Pero varios siglos después vino el Señor Jesucristo, y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y el versículo 10, versículos 9 y 10, Él se presenta como la puerta y dice el Señor Jesucristo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare, ¿qué le pasará? Será salvo. Yo soy la puerta. Yo quiero decir aquí en esta mañana, si hay alguien que aún no conoce a Cristo, sepa que la puerta está abierta. Cristo es la puerta. Y si usted viene a Cristo, usted será salvo. No hay una religión, no hay un predicador, no hay una congregación que pueda salvarle. Pero Cristo sí puede salvarle. Él es la puerta hacia la vida eterna. Él es la puerta hacia la salvación eterna. En ese mismo capítulo de Juan, capítulo 10, Él se presenta como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y eso se quedó demostrado hace 2000 años atrás, cuando Él fue a la cruz del Calvario. Y allí Él murió ofreciéndose como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escuche esto un momento. El drama humano se llama pecado. El pecado tiene diferentes rostros, todos son horribles. El pecado de la hipocresía, el pecado de la mentira, el pecado de los vicios, de las adicciones, el pecado de las inmoralidades. La lista de pecados es extensa.
pero por todos esos pecados pueden ser limpios, lavados en la sangre preciosa de Cristo. Él ya hizo su parte, Él ya murió en la cruz del Calvario y ahora Él viene y se presenta como la puerta. Dice Jesús, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Si su alma tiene necesidad de salvación en esta mañana, venga a Cristo, como decía el himno, ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. La primera embarcación más notoria de la historia se llamaba el Arca de Noé. La segunda embarcación más grande de la historia, más notoria, la voy a introducir leyendo el libro de Job. Busque ahí, por favor, antes del libro de los Salmos, que es fácil de identificarlo. Ahí va a encontrar el libro de Job, el libro de Job. Y cuando llegue ahí, a ese libro, vamos al capítulo 37. Si ya encontró el libro de los Salmos, el libro anterior es el libro de Job, capítulo 37. Quiero llamarles ahí la atención con el versículo 10. Libro de Job, capítulo 37, versículo 10. Dice la palabra, por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Y usted dice, ¿cómo? ¿No es en el freezer que se hace hielo? ¿No es en la heladera que se hace hielo? Dice el texto, por el soplo de Dios se hace el hielo y las anchas aguas, la de los mares, la de los océanos, se congelan. Ese congelamiento, hay una obra de Dios. Pues la segunda embarcación más notoria de la historia es la que nosotros conocemos con el nombre de el Titanic. El Titanic era el orgullo de la ingeniería británica. El Titanic era conocido como el transatlántico más grande de la historia. Para la información de ustedes, tenía 268 metros de largo, casi el equivalente a 3 cuadras de las nuestras. Pues esa era la extensión de ese barco. El peso era 4.682 toneladas. 4.682 toneladas, pesadito, ¿verdad? Tenía una capacidad para más de 2.500 pasajeros. Se cree que podían entrar 4.000, pero el día de su hundimiento había 2.538 pasajeros, de los cuales solamente se salvaron 723. De los 2.538 pasajeros, se salvaron solo 723. Más de 1.500 personas murieron aquel día. Fue la tragedia marítima más grande de la historia, en el transatlántico más grande de la historia. Un año antes de su viaje debut, porque esa embarcación tuvo su debut y despedida en el mismo día. Un año antes, las revistas publicaban y lo calificaban como el insumergible, al punto tal que se cree que en la parte delantera del barco estaba escrito en inglés, not God, ni Dios podrá hundirlo. Pues esa era la publicidad que hacían. El insumergible le llamaban, ni Dios podrá hundirlo. El viaje inicial era en Inglaterra, en la ciudad de Liverpool, y iba hacia los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York. El barco salió un 14 de abril del año 1912, y cuando iba en la zona de lo que se conocía como el Cabo Rice, allí había la presencia de iceberg, es decir, de grandes masas de hielos que estaban flotando. El capitán de apellido Smith fue advertido sobre eso, que habían muchas masas de hielos flotantes, los iceberg, y el capitán no hizo caso, no le dio atención, porque el barco del cual era el guía era el insumergible. Pensaba que no había ningún riesgo, que no había ningún temor. Finalmente se cruzó con un iceberg que se dice que sobresalía del agua unos 300 metros, y de pronto se encontró el gigante de acero y el coloso de hielo. En ese enfrentamiento se hicieron toda clase de maniobra para evitar el iceberg, pero fue imposible. Aquel choque fue inevitable y aquel gigante de acero comenzó a hundirse.
en una tumba de hielo. ¿Qué decía el texto de Job? El soplo de Dios hace el hielo. Aquellos desafiaron a Dios. Aquella gente en su orgullo, creyéndose los grandes genios de esa generación, dijeron, ni Dios podrá hundirlo. Pero Dios es el que con su soplo hace el hielo, y Dios fue el que puso ese hielo, y Dios fue el que produjo eso también, para demostrar que el hombre no es nada al lado de Dios. Esa embarcación se sumergió allá, y de pronto un hongo enorme de fuego y humo se produjo, y una música. La banda que tocaba en el Titanic, todos eran creyentes, y ellos tocaron en sus violines mientras el barco se iba hundiendo. Tocaron lo que nosotros cantamos los domingos acá, el himno 307, Más cerca de ti, oh Dios. Ese himno que cantamos nosotros acá en los cultos fue la última música y la última letra que se escuchó, Más cerca de ti, oh Dios, mientras ese transatlántico se iba al fondo del mar para siempre, para salir de circulación. Un castillo flotante. El lujo estaba allí. Se dice que estaba dividido en 3 categorías. Solamente en la parte donde estaba la gente más rica había casi 600 personas. Pero en realidad había 2 clases de personas allí. Solamente 2. Los que eran salvos por Cristo y los que estaban perdidos en su pecado. Está la historia, no la voy a contar hoy porque ya la he contado alguna vez, del predicador bautista que fue, hablándole a la gente y que dio su vida allí, predicando el evangelio y salvando almas. Ya en algún otro mensaje voy a volver a contar esa historia. Smith, el capitán, fue advertido, no hizo caso y llevó esa embarcación a la tragedia. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos advirtió a nosotros? ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos apuntó al corazón, llamándonos al arrepentimiento, a abandonar nuestro pecado y a creer en Jesús como el Salvador? Pero somos como el capitán Smith, pensamos que a nuestra vida no le va a pasar nada y seguimos adelante. ¿Cuántas veces sentimos que Dios estaba hablando a nuestro matrimonio? Hay que poner orden allí, hay que acomodar, hay que ajustar ciertos detalles. No va a pasar nada. Hasta que se produce el estruendo y todo se hace pedazo a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces Dios nos advirtió acerca de nuestro trabajo? ¿Cuántas veces nos enseñó cómo hacer nuestros negocios de manera transparente, pero nos inclinamos para negocios turbios? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a invertir bien, pero nosotros derrochamos, desechamos nuestro dinero y sacrificamos después el futuro de nuestros hijos? No le podemos brindar buena alimentación, buen estudio, porque nosotros andamos viviendo la vida loca y Dios nos sigue hablando y nos sigue hablando y nos sigue hablando y nosotros seguimos sin cambiar. Somos como el Titanic, estamos buscando un iceberg con quien chocar. Cuando Dios habla, hermano, usted escuche. Cuando Dios le llama, usted sígalo. No somos seguidores de hombre, no seguimos a ningún líder humano, pero cuando Dios nos habla con su palabra, es el tiempo de seguirle, es el tiempo de obedecerle. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés, el capítulo 12 y en el versículo 1. Muchos de ustedes pueden recitar de memoria ese texto que comienza diciendo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No sea cosa que vengan los días malos en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Cuando uno es joven piensa que se lleva el mundo por delante, nada me va a pasar. Todo le pasa al vecino o al de la otra cuadra, pero a mí nada. Y nos olvidamos de Dios. Y yo estoy acostumbrado en la carnicería, en la verdulería, aún ayer mismo que me tocó ir a la farmacia, de escuchar gente amargada, quejándose de todo. Son gente amargada y yo me doy cuenta fácilmente de que esa gente no conoció a Dios en su juventud. Y ahora están llegando a mi edad de los 60 y algo y 70, como he hablado con personas, están llenos de amargura. Pero la Biblia lo llamó, la Biblia dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Joven, aquí en esta mañana, acuérdate de tu Creador. En los días de tu juventud, cuando Dios me llamó, yo tenía 17 años.
y tenía todo aquel espacio para desarrollarme en el deporte, en el fútbol, ilusionado con la posibilidad de obtener dinero en abundancia y fama, y parecía que tenía las cualidades. Ya mi foto había aparecido en los diarios, en las páginas deportivas, no en las policiales. Pero Dios me llamó y lloré, y lloré, y lloré mucho, y dejé lo que más amaba, que era el fútbol, para ser un predicador de la palabra de Dios. Ya pasó 44 años de eso. No estoy arrepentido de aquella decisión. Pero ahora Dios me puso en otro lugar de la cancha, no adentro, sino afuera, como periodista. Y capaz que después termino de aguatero en algún equipo, no lo sé. Pero Dios me llamó, y si fue con lágrimas, yo le dije al Señor, un día de febrero del año 1980, aquí está mi vida. 1980. Ustedes no estaban en los planes de nadie, la mayoría de los que están acá. Y yo me estaba entregando a Dios, para que de paso sepa que el hombre que usted tiene los domingos acá adelante está en serio en las cosas del Señor. En la militancia, en la fe, compartiendo este mensaje, anunciando al mundo que hay salvación eterna en Cristo Jesús, llamando a los pecadores al arrepentimiento para que vengan a Cristo y sean salvos por Él. Yo no puedo hacer nada por usted, pero puedo anunciarles a dónde está el Salvador. Puedo anunciarles quién es el Salvador. Se llama Cristo Jesús, tiene interés en su alma y quiere entrar en su vida en esta mañana y salvarle eternamente. No deje que la incredulidad le domine, como la enorme mayoría de las personas en los días de Noé, y fueron sepultadas por las aguas del diluvio. No deje que la incredulidad, o que usted se sienta como una persona omnipotente que puede hacer todo, que tiene poder para hacer todo, y se terminará hundiendo como el Titanic. La embarcación más grande, más poderosa, terminó envuelta en una tragedia. Era tanta la vanidad humana que cuando el capitán Smith se dio cuenta que la embarcación se hundía, quisieron pedir ayuda a otros barcos con bengalas, y son bengalas de color rojo que dan la muestra de que la embarcación está en peligro. Pero estaban tan orgullosos y tan seguros que nada iba a pasar, que solo tenían bengalas de color blanco, que era el modo de saludarse con otros barcos. No pudieron ser ayudados. Los salvavidas no eran suficientes, porque ellos pensaban que nada les iba a pasar. Quizás alguien aquí en esta mañana piensa, a mí nada me va a pasar. Soy joven, pero se lo dije desde el comienzo, el diablo está trabajando y lo quiere tener en la lista de sus víctimas. Pero también es cierto que Jesús en esta mañana quiere entrar en su vida y salvarle eternamente. Las 3 embarcaciones más notorias de la historia: el arca de Noé, el Titanic, y la tercera embarcación se llama la gracia de Dios. Y ahí quiero detenerme un poquito en el final de este mensaje. Una embarcación notoria, la gracia de Dios. Si puede buscar en el Nuevo Testamento la carta a Tito, capítulo 2. La carta que el apóstol Pablo escribió a Tito. Después de Timoteo, ahí encuentra a Tito. Y en Tito, capítulo 2, versículo 11, ahí se nos habla de esta embarcación, en la cual quiero hacerle unos comentarios. La carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, y el versículo 11, dice la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Este texto trepó en mi corazón. Hermano Tony, Claudio, recordarán la iglesia donde estuve por 6 años, 26 años, no 6 años, 26 años. Un edificio enorme. Y en la puerta del edificio, en el salón ya, ahí estaba ese texto escrito. Porque la gracia de Dios se manifestó para salvación de todos los hombres. Yo no puedo olvidar eso. Cristo es la gracia de Dios. Dios permitió que su Hijo viniera a este mundo y naciera en un pesebre en Belén, que
que viviera una vida sin pecado y llegara a la cruz para ocupar el lugar del pecador. Como hemos cantado en esta mañana, Él murió por ti, Él murió por mí. Murió allí en esa cruz, conforme a la Escritura. Dice el apóstol Pablo que fue sepultado conforme a la Escritura y también resucitó conforme a la Escritura. Y Él hizo grandes promesas para los que iban a creer en Él. Donde yo estaré, dijo Jesús, vosotros también estaréis. Y si quiere pasar una eternidad junto a Jesús, asegúrese de tenerlo en esta mañana como su Salvador. Él vino aquí a este mundo, vivió entre los pecadores, amó a los pecadores, murió por los pecadores, resucitó por los pecadores e hizo promesa de que regresará por los pecadores. Por eso también hemos cantado en esta mañana, yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Mi vida no está en los negocios, en los asuntos terrenales. No tengo planes de echar raíces en este mundo, porque yo estoy esperando ese día cuando Cristo volverá. Yo sé que muchos están como en los días de Noé. Les interesa comer, beber, casarse, comprar, vender. Pero yo estoy viviendo para predicar la salvación eterna en Cristo, mientras estoy esperando ese día, cuando Cristo volverá. Decía el himno que cantamos, que algunos quizás no le verán venir en las nubes, porque la sombra de la muerte se apodere de nosotros. Pero el himno contemplaba esa posibilidad y dice que en ese día, dice, de la tumba fría me levantaré. Así que si me tiran en el cementerio de flores, ahí se abrirá la tumba y con Cristo me iré el día que Él venga. Cuando Cristo venga, de la tumba fría me levantaré. Yo espero ese día. La gracia de Dios se manifestó para salvación de todos los hombres. La palabra gracia es una doctrina profunda, abundante. Nosotros a veces la reducimos a una idea, que la palabra gracia significa favor inmerecido. Y vamos a quedarnos con esa idea, porque no podemos abarcar el tema. La gracia de Dios es un favor inmerecido. Ni usted ni yo merecíamos que Cristo viniera a este mundo y muriera en la cruz por nosotros. Ninguno de nosotros merecíamos. No somos nosotros la joyita de la humanidad. Somos gente pecadora. La Biblia nos califica así. Pero aún siendo pecadores, dice la Biblia, que Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La carta a los Romanos, capítulo 5, verso 8, dice eso. Siendo aún pecadores, Él sabía por quién venía a morir en la cruz. Él murió por nosotros. Déjeme darle aquí otra joyita de la palabra de Dios, Efesios capítulo 2. Efesios el capítulo 2. Yo creo que va a ser el último texto. Dice ahí la palabra, Efesios el capítulo 2, versículo 8. La carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2 y el versículo 8. Ahí aparece la embarcación que se mueve por los mares turbulentos de nuestros días y de nuestra vida. Esa embarcación es la gracia de Dios. Esa embarcación se manifestó para salvación de todos los hombres. Y observe como dice Pablo ahora, Efesios 2, verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios nos salvó con un propósito. Dios ha creado una cantidad de obras para que usted y yo seamos militantes de esas buenas obras. Vivimos en un mundo de maldad, pero es tiempo, hermanos, que los cristianos hagan sentir sus pasos haciendo obras buenas, las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y ahora nos detenemos, porque la gracia de Dios se manifestó por salvación. Dice, porque la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia de Dios, usted no lo puede entender, yo tampoco, pero somos salvos por gracia. Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Y así como en los días de Noé ofreció el arca como medio de salvación, en nuestro tiempo nos ofrece a su Hijo amado Jesucristo para que seamos salvos.
¿Está usted en Cristo? Si tiene esa certeza, la Biblia le dice que todo aquel que en Él cree no se pierde, más tiene vida eterna. Si usted tiene a Cristo como el Salvador, usted tiene la vida eterna. Pues esa es la promesa de Dios. No es la promesa de un predicador, es la promesa de la palabra de Dios. Es lo que dice al final del texto en Juan 3, verso 16. Dice, porque todo aquel que en Él cree no se pierde, más tiene vida eterna. Es la salvación que Cristo da. Ahora esa embarcación, la embarcación de la gracia, anda navegando por las corrientes turbulentas de este mundo. Y nuestra vida a veces vive en un mar agitado. Somos sacudidos por un oleaje de problemas. Pero la gracia de Dios quiere anclar en nuestra alma. Quiere venir a nuestra vida. Cristo quiere entrar en nosotros para que seamos salvos y para que tengamos la vida eterna. Pues en esta mañana yo quería hablarles acerca de estas 3 embarcaciones más notorias de la historia. Cada una de ellas comunica un mensaje. El arca de Noé, un medio de salvación. El Titanic, la tragedia humana. Todo puede terminar en el fondo del mar. La gracia de Dios puede entrar en nuestra alma y puede producir una salvación que es eterna. ¿Usted tiene a Cristo? Entonces, sea un militante de la fe y haga todas las buenas obras que Dios nos pone por delante. ¿Usted está sin Cristo en esta mañana? Pues abra su vida y que Jesús entre a su alma y le dé el perdón de pecado y le dé una salvación eterna. Y de ese modo usted será un miembro de la familia de Dios, un heredero de la vida eterna. Solo por gracia sois salvos, por medio de la fe. La fe que debe ser puesta en Cristo, entendiendo que Él murió en esa cruz por nuestro pecado. Él murió en esa cruz por darnos una salvación que es eterna. Si aún no lo conoce, pues el himno lo dice, ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por cada persona aquí, en este lugar. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella siempre está hablando a nuestras vidas. Y pedimos que tu palabra, que no vuelve vacía, que obre en nosotros, en los que somos tus hijos, para hacer las cosas bien, para darte honra y gloria a ti. Y si hay alguien que aún no te conoce, Padre, que tú obres en esa vida y que puedas llevar perdón de pecados y salvación eterna. Obra, Señor, en cada vida en esta mañana. Bendice a cada uno de nosotros. Lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana, hermano Josué. Él va a venir ahora para dirigirnos en los cánticos finales.